En una pequeña casa de adobe en las afueras de Guadalajara, México, una anciana de cabello plateado despierta cada madrugada con el mismo ritual de 60 años. Prepara café en una olla de barro, riega las plantas de su pequeño jardín, y mira hacia el horizonte esperando algo que ella misma no sabe definir. Su nombre es Isabela Morales, tiene 79 años, y está a punto de vivir el día que cambiará para siempre el curso de su existencia. Lo que Isabela no sabe es que su familia ha estado planeando durante meses una sorpresa para su cumpleaños número 80. Una sorpresa que no viene envuelta en papel de regalo, sino en documentos legales que revelarán secretos enterrados durante décadas, y la obligarán a enfrentar una verdad que creía haber dejado atrás para siempre. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Isabela Morales se levanta a las 5 de la mañana como lo ha hecho durante los últimos 60 años. Sus manos arrugadas, marcadas por décadas de trabajo arduo, se mueven con precisión automática mientras enciende la estufa de gas. El sonido familiar del fósforo rozando la caja la tranquiliza. Es uno de los pocos sonidos que permanecen constantes en su mundo que cambia lentamente. Su casa en la colonia San Miguel, una construcción modesta de 2 habitaciones con paredes de adobe y techo de lámina, refleja la vida sencilla que ha construido meticulosamente. Cada objeto tiene su lugar: las fotografías de sus 5 hijos en la repisa, el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en la esquina del comedor, los geranios rojos que cultiva en macetas de barro alineadas perfectamente en el pequeño patio trasero. Mientras el café hierve en la olla de barro que heredó de su madre, Isabela contempla a través de la ventana de la cocina el paisaje familiar, las casas de sus vecinos desperezándose con el amanecer, los perros callejeros que conoce por nombre, el vendedor de pan dulce que ya comienza su ruta matutina. Todo es predecible, seguro, conocido. Los cimientos de su identidad. Isabela se considera una mujer afortunada. Llegó a Guadalajara en 1965, cuando tenía apenas 20 años, huyendo de la pobreza extrema de un pequeño pueblo en Michoacán cuyo nombre rara vez menciona. Se casó con Roberto Morales, un carpintero bueno y trabajador que la amó con devoción hasta el día de su muerte, hace 12 años. Juntos criaron 5 hijos. María Elena, la mayor, que ahora es enfermera en el Hospital Civil. José, que trabaja como mecánico y vive a 3 cuadras de distancia. Carmen, quien se mudó a Tijuana y trabaja en una maquiladora. Diego, el más callado, que maneja un pequeño negocio de venta de refacciones para autos. Y Ana Lucía, la menor, maestra de primaria que vive en la Ciudad de México. Cada uno de sus hijos representa un triunfo personal para Isabela. Los 5 terminaron la primaria, algo que ella nunca pudo hacer. José y Carmen incluso completaron la secundaria. Ana Lucía llegó hasta la universidad, convirtiéndose en la primera profesionista de la familia. Para Isabela, estos logros son la prueba tangible de que las decisiones que tomó en su juventud fueron correctas, de que el sacrificio valió la pena. La rutina como refugio. La vida de Isabela sigue un ritmo preciso y reconfortante. Después del café matutino, dedica 1 hora a tender las camas, limpiar la casa y preparar el desayuno. A las 7:30, camina 4 cuadras hasta la iglesia de San José para asistir a la misa de las 8. Es una de las feligresas más devotas. El padre Hernández siempre la saluda por nombre, y frecuentemente le pide que ayude con la organización de las festividades religiosas. Los martes y jueves por la tarde, Isabela toma el autobús para visitar a José y ayudar a su nuera Patricia con los nietos. Tiene 7 nietos en total, desde Sebastián de 22 años, que estudia ingeniería, hasta la pequeña Sofía de 4 años, quien siempre corre a abrazarla gritando, «Abuela Isa», cuando la ve llegar. Los sábados son sagrados para Isabela, día de mercado.
Se levanta extra temprano, toma 2 autobuses para llegar al mercado de abastos, y durante 3 horas recorre cada puesto con la precisión de una estratega militar. Know exactly which vendor sells the best tomatoes, where to find the freshest fish, and which señora gives the most generous portions of chiles. Los vendedores la conocen y la respetan. Algunos incluso le apartan los mejores productos. Las pequeñas alegrías y los silencios profundos. En las tardes, cuando el calor del día comienza a ceder, Isabela se sienta en su mecedora de mimbre en el pequeño portal de su casa. Desde ahí observa el movimiento de la calle, los niños que regresan de la escuela, las madres jóvenes que van y vienen del mercado local, los hombres que llegan del trabajo con sus uniformes polvorientos. Durante estos momentos de contemplación, Isabela experimenta una sensación extraña que nunca ha sabido cómo describir. Es como si su vida actual, por más satisfactoria que sea, fuera apenas la superficie de algo mucho más profundo. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera o cuando escucha una canción particular en la radio, siente una punzada en el pecho, como si su corazón recordara algo que su mente se niega a reconocer. Estos sentimientos los mantiene para sí misma. ¿Para qué preocupar a sus hijos con las melancolías de una anciana? Ellos tienen sus propias vidas, sus propias responsabilidades. Además, Isabela se ha convencido de que estas sensaciones son simplemente parte natural del envejecimiento, nostalgia sin objeto específico, ecos del pasado que no merecen demasiada atención. La relación de Isabela con cada uno de sus hijos es única y compleja. María Elena, la mayor, es práctica y directa, muy parecida a Isabela en temperamento. Es quien más frecuentemente se hace cargo de las decisiones importantes relacionadas con el bienestar de su madre. José es el más cercano geográficamente y emocionalmente. Visita a Isabela casi diariamente y se encarga de las reparaciones menores de la casa. Carmen llama cada domingo desde Tijuana, conversaciones que duran exactamente 15 minutos y siguen siempre el mismo patrón, preguntas sobre la salud, actualizaciones sobre el trabajo, promesas de visitar pronto que rara vez se cumplen. Diego es cariñoso pero reservado. Isabela a menudo siente que hay una distancia invisible entre ellos, que nunca ha logrado comprender completamente. Ana Lucía, la menor, es el orgullo más evidente de Isabela. Cada vez que alguien pregunta por sus hijos, inevitablemente menciona que Ana Lucía es maestra, que vive en la capital, que tiene un departamento propio. Sin embargo, las visitas de Ana Lucía se han vuelto menos frecuentes en los últimos años, y cuando hablan por teléfono, Isabela detecta una tensión sutil en su voz que no sabe cómo interpretar. Los secretos que guarda el silencio. Lo que nadie en la familia sabe es que Isabela guarda en una caja de zapatos, debajo de su cama, un conjunto de documentos que nunca ha mostrado a nadie. Cartas escritas en un español imperfecto, fotografías en blanco y negro de lugares que sus hijos no reconocerían. Un pasaporte viejo con un nombre que no es exactamente Isabela Morales. Estos documentos representan una vida anterior, una identidad que dejó atrás conscientemente cuando llegó a Guadalajara. Durante casi 60 años, ha logrado mantener enterrado ese pasado, construyendo cuidadosamente la vida que quería vivir por encima de la que había dejado atrás. Cada pocos meses, Isabela saca la caja, examina su contenido durante unos minutos y luego la vuelve a guardar. Es un ritual privado, una forma de asegurarse de que el pasado permanezca donde debe estar, en el pasado. Nunca se le ha ocurrido que sus hijos podrían conocer más sobre su historia de lo que ella imagina. El presentimiento del cambio. En las semanas previas a su cumpleaños número 80, Isabela ha notado un comportamiento extraño en su familia. Conversaciones que se detienen abruptamente cuando ella entra a la habitación.
miradas significativas entre sus hijos durante las reuniones familiares, llamadas telefónicas susurradas que terminan cuando ella se acerca. Al principio Isabela asumió que estaban planeando una fiesta sorpresa. La idea la divierte y la preocupa a la vez. Nunca ha sido fanática de ser el centro de atención. Pero hay algo en el comportamiento de sus hijos que no encaja con los preparativos típicos de una celebración. Hay una seriedad, una tensión, que sugiere algo más profundo. María Elena ha sido especialmente evasiva. Cuando Isabela le pregunta directamente qué están tramando, su hija mayor simplemente sonríe y dice: «Ya verás, mamá. Va a ser un cumpleaños que nunca vas a olvidar». La elección de palabras le resulta curiosa a Isabela, pero decide no insistir. Después de todo, sus hijos son adultos responsables. Si están planeando algo, seguramente será por su propio bien. La víspera del despertar. La noche antes de su cumpleaños, Isabela se acuesta más temprano de lo habitual, pero el sueño no llega fácilmente. Se encuentra pensando en Roberto, preguntándose qué opinaría él sobre la misteriosa sorpresa que sus hijos han estado preparando. Roberto siempre fue un hombre de pocas palabras pero gran intuición. Habría sabido exactamente qué esperar. Mientras escucha los sonidos nocturnos familiares de su barrio, los perros ladrando a lo lejos, el rumor ocasional de un automóvil, el susurro del viento entre las hojas del gran árbol de mango que crece junto a su ventana, Isabela experimenta una sensación que no había sentido en décadas: la anticipación nerviosa de lo desconocido. Por primera vez en muchos años, no puede predecir qué traerá el día siguiente. Y aunque esta incertidumbre la inquieta, también despierta en ella algo que creía haber perdido para siempre: la curiosidad por lo que está por venir. Sin saberlo, Isabela está a punto de iniciar un viaje que la llevará mucho más allá de los límites seguros de la vida que ha construido tan cuidadosamente. Su cumpleaños número 80 será, efectivamente, inolvidable, pero no por las razones que cualquiera podría imaginar. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Isabela despierta el día de su cumpleaños número 80 con una sensación extraña en el estómago. No es hambre ni dolor, sino algo que no ha experimentado en décadas: ansiedad pura. El sol entra por la ventana de su habitación con la misma calidez de siempre, pero todo se siente diferente. Incluso el canto de los pájaros en el árbol de mango parece más agudo, más insistente. Se levanta más tarde de lo habitual, a las 6 en punto en lugar de las 5. Sus manos tiemblan ligeramente mientras enciende la estufa para preparar el café. Por primera vez en años se olvida de agregar el azúcar y debe volver a prepararlo. Estos pequeños deslices la irritan. Isabela se enorgullece de su rutina impecable, de su control sobre cada aspecto de su vida doméstica. Mientras espera que hierva el agua, mira hacia el pequeño calendario que cuelga junto a la ventana. 15 de septiembre, lee en voz alta. 80 años. Las palabras suenan extrañas en su propia voz, como si pertenecieran a otra persona. 80 años. Casi un siglo de vida. Y sin embargo se siente como si apenas estuviera comenzando a entender quién es realmente. Las primeras señales de lo inevitable. A las 8 de la mañana, cuando normalmente estaría saliendo hacia la iglesia, José llega acompañado de Patricia y los niños. Esto es inusual. Los sábados José raramente la visita antes del mediodía. Los niños corren hacia ella con sus acostumbrados abrazos. Pero José parece nervioso, mantiene las manos en los bolsillos y evita su mirada directa. «Buenos días, mamá, feliz cumpleaños», dice José, besándola en la mejilla. Su voz suena forzadamente alegre. «Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que lleguen los demás». «¿Los demás?», pregunta Isabela, aunque sospecha la respuesta.
Sí, bueno, ya sabes. María Elena viene a las 10, y Diego también. Ana Lucía llegó anoche. Se está quedando en casa de María Elena. José habla rápidamente, como si quisiera terminar la conversación lo antes posible. La noticia de que Ana Lucía está en la ciudad sin haberle avisado directamente sorprende a Isabela. Su hija menor siempre la llama cuando planea una visita, siempre coordina los detalles con semanas de anticipación. Que haya llegado sin avisar y se esté quedando con María Elena en lugar de con ella indica que algo definitivamente inusual está ocurriendo. La tensión se intensifica. Durante el desayuno, los nietos de Isabela parecen más callados de lo normal. Sebastián, normalmente conversador y bromista, se concentra intensamente en sus huevos rancheros. La pequeña Sofía, quien usualmente llena el aire con sus preguntas interminables, apenas habla. Patricia, la nuera de Isabela, sonríe constantemente, pero sus ojos reflejan preocupación. ¿Pasa algo malo?, pregunta finalmente Isabela, incapaz de soportar más la tensión. Todos actúan como si fuera un funeral en lugar de un cumpleaños. José intercambia una mirada rápida con Patricia antes de responder. No pasa nada malo, mamá, es solo que, bueno, hoy va a ser un día especial, muy especial, y queremos asegurarnos de que todo salga perfecto. ¿Qué clase de especial?, insiste Isabela. José, tú sabes que no me gustan las sorpresas, nunca me han gustado. Lo sé, mamá, lo sé, pero esta vez es diferente. Es algo que necesitas saber, algo que todos necesitamos hablar contigo. José se pasa la mano por el cabello, un gesto nervioso que ha tenido desde niño. Solo te pido que confíes en nosotros, ¿sí? La llegada de la familia completa. A las 10 en punto, María Elena llega acompañada de Ana Lucía. Isabela no ve a su hija menor desde hace 8 meses, y se sorprende por lo demacrada que se ve. Ana Lucía ha perdido peso y tiene ojeras pronunciadas. Su abrazo es más largo y más apretado de lo usual, como si no quisiera soltarla. Hija, te ves cansada, dice Isabela, examinando el rostro de Ana Lucía con preocupación maternal. ¿Has estado comiendo bien? ¿Durmiendo lo suficiente? Estoy bien, mamá. Solo he tenido mucho trabajo en la escuela, responde Ana Lucía, pero su voz carece de convicción. Y además, he estado investigando algunas cosas importantes. ¿Qué clase de cosas?, pregunta Isabela. Pero antes de que Ana Lucía pueda responder, Diego llega con su esposa Rocío, y sus 2 hijos adolescentes. Ahora la pequeña casa de Isabela está llena de voces, risas forzadas, y una tensión que se puede cortar con cuchillo. Todos sus hijos están presentes, algo que no ocurre desde las fiestas navideñas del año anterior. Solo falta Carmen, quien llamó temprano esa mañana para disculparse por no poder viajar desde Tijuana debido a problemas en el trabajo. Los momentos previos a la revelación. María Elena toma el control de la situación, como siempre lo hace. Mamá, ¿por qué no te sientas en tu mecedora favorita? Queremos hablarte de algo importante. Ay, Dios mío, suspira Isabela, llevándose una mano al pecho. ¿Alguien está enfermo? ¿Es por eso que todos están actuando tan extraño? Nadie está enfermo, mamá, asegura María Elena. Es sobre ti, es sobre tu historia. Sobre cosas que nunca nos has contado. Isabela siente como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Sus pulmones no parecen capaces de llenarse completamente. Se sienta en la mecedora lentamente, aferrándose a los brazos de mimbre como si fueran salvavidas. No entiendo de qué hablan, dice, aunque una parte de ella sí entiende, sí sabe exactamente hacia dónde se dirige esta conversación. Ana Lucía se acerca y se arrodilla junto a la mecedora. Sus ojos están húmedos. Mamá, hace unos meses comencé a investigar nuestra historia familiar para un proyecto en la escuela. Quería hacer un árbol genealógico para mostrarles a mis alumnos.
Pensé que sería fácil, que solo tendría que pedirte algunos nombres y fechas. La caja de zapatos sale a la luz. Pero cuando busqué en los registros oficiales, continúa Ana Lucía, encontré inconsistencias, fechas que no coincidían, nombres que no aparecían en los documentos que esperaba encontrar. Isabela cierra los ojos, sabe lo que viene. Después de 60 años de silencio cuidadosamente mantenido, el pasado finalmente la ha alcanzado. Al principio pensé que eran errores burocráticos, dice Ana Lucía, pero cuando profundicé más, cuando contraté a un investigador privado. ¿Contrataste a un investigador? La voz de Isabela sale como un susurro áspero. Mamá, dice María Elena con suavidad, sabemos sobre la caja debajo de tu cama. El mundo de Isabela se tambalea. La caja. Su caja secreta. Su tesoro escondido de recuerdos que creía que nadie conocía. ¿Cómo? El mes pasado, cuando te quedaste en el hospital por la neumonía, explica José, necesitábamos encontrar tus documentos del Seguro Social. María Elena y yo registramos toda la casa. Encontramos la caja por accidente. No queríamos violar tu privacidad, añade María Elena rápidamente, pero cuando vimos el contenido, mamá, entendimos que había cosas importantes que no sabíamos sobre ti. La resistencia interior. Isabela se pone de pie abruptamente, con más energía de la que ha mostrado en meses. Esa caja es privada. Son cosas mías, de mi pasado, cosas que no tienen nada que ver con ustedes. Pero sí tienen que ver con nosotros, mamá, dice Ana Lucía con firmeza, porque somos tu familia, porque merecemos conocer la verdad sobre quién eres, sobre de dónde venimos. Ustedes saben quién soy. Explota Isabela, su voz subiendo de volumen por primera vez en años. Soy su madre. Soy Isabela Morales. Los crié, los alimenté, trabajé para darles una vida mejor. Eso es todo lo que necesitan saber. El silencio que sigue a su estallido es tenso y pesado. Los nietos intercambian miradas nerviosas. Patricia se lleva discretamente a los más pequeños a la cocina. La negación desesperada. Lo que hice antes de conocer a su padre, antes de que nacieran ustedes, no importa, continúa Isabela, paseándose nerviosamente por la pequeña sala. Ese pasado está muerto. Murió hace 60 años. La mujer que soy ahora, la madre que fui para ustedes, esa es la única verdad que importa. Pero mamá, dice Diego hablando por primera vez desde que llegó, hay cosas en esos documentos que no entendemos. Hay nombres diferentes, lugares que nunca mencionaste, hay fotografías de personas que no conocemos. Y no necesitan conocerlas, grita Isabela, no necesitan conocer nada de eso. Sus piernas comienzan a temblar. Se siente mareada, abrumada por la intensidad de las emociones que ha mantenido sepultadas durante décadas. Se sienta nuevamente en la mecedora, respirando pesadamente. La confrontación directa. María Elena se acerca con una carpeta manila en las manos. Mamá, encontramos documentos que indican que tu verdadero nombre no es Isabela Morales. Encontramos un pasaporte a nombre de Elena Vázquez. Encontramos cartas dirigidas a alguien llamada Esperanza. Encontramos solicitudes de asilo político. La última palabra cae como una bomba en la habitación. Asilo político. Las palabras que Isabela nunca quiso volver a escuchar. Las palabras que representan la parte de su vida que más ha luchado por olvidar. No, susurra Isabela moviendo la cabeza de lado a lado. No, no, no. Esos papeles son de otra persona, de alguien que ya no existe. Mamá, dice Ana Lucía suavemente, el investigador encontró registros que indican que llegaste a México como refugiada política en 1964. Que huiste de... ¡Cállate! La voz de Isabela corta el aire como un látigo. No digas ni una palabra más. El derrumbe de las defensas. Pero Ana Lucía no se detiene.
Sus años como maestra le han enseñado la importancia de enfrentar las verdades difíciles. Mamá, huiste de Guatemala durante el conflicto armado. Eras una joven maestra que trabajaba en comunidades indígenas. Tuviste que huir porque tu vida estaba en peligro. Cada palabra es como un martillo que golpea las defensas cuidadosamente construidas por Isabela durante décadas. Siente que las paredes de su mundo seguro se desmoronan a su alrededor. Esa no soy yo, dice débilmente. Esa mujer murió hace mucho tiempo. Yo soy Isabela Morales. Soy mexicana. Soy de Michoacán. No, mamá, dice José con ternura. Eres guatemalteca. Y hay gente que todavía te busca. Esta última revelación golpea a Isabela como un puñetazo físico. Se dobla hacia adelante en la mecedora, luchando por respirar. ¿Qué quieres decir con que me buscan? María Elena abre la carpeta y saca varios documentos. El investigador encontró que hay organizaciones en Guatemala que están recopilando testimonios de sobrevivientes del conflicto armado. Tu testimonio podría ser importante para casos de justicia transicional. Y hay más, añade Ana Lucía, su voz apenas audible. Hay personas que te recuerdan. Personas que pensaron que habías muerto durante la violencia. La realidad irrumpe violentamente. ¡Basta!, grita Isabela poniéndose de pie tan abruptamente que la mecedora se balancea violentamente hacia atrás. No quiero saber nada de eso. No quiero que nadie me encuentre. No quiero. Su voz se quiebra. Las lágrimas que ha contenido durante 60 años finalmente comienzan a fluir. No son lágrimas suaves de nostalgia, sino sollozos profundos y desgarradores que parecen surgir desde lo más profundo de su alma. Ustedes no entienden, dice entre sollozos. Ustedes no saben lo que tuve que hacer para sobrevivir. Lo que tuve que dejar atrás. Las personas que nunca volví a ver. Sus hijos se acercan, tratando de consolarla, pero Isabela los rechaza con gestos desesperados. No. No me toquen. No quiero su compasión. Quiero que se olviden de todo esto. Quiero que quemen esos papeles, y nunca vuelvan a hablar de esto. La huida emocional. Sin otra palabra, Isabela se dirige rápidamente hacia su habitación. Cierra la puerta con fuerza y se deja caer sobre la cama. Por primera vez en décadas, se permite sentir el peso completo del terror que la obligó a huir de Guatemala. El dolor de las pérdidas que nunca procesó completamente. La culpa de los secretos que ha mantenido. Puede escuchar a sus hijos hablando en voz baja en la sala, pero sus palabras se mezclan en un murmullo indistinguible. Lo único que resuena claramente en su mente son los ecos de un pasado que creyó haber enterrado para siempre. Debajo de la cama, la caja de zapatos parece llamarla, recordándole que algunos secretos son demasiado poderosos para permanecer ocultos para siempre. Y por primera vez, en 60 años, Isabela se pregunta si ha llegado el momento de enfrentar la verdad, que ha estado evitando toda su vida adulta. Isabela permanece encerrada en su habitación durante 3 horas. Sus hijos esperan pacientemente en la sala, hablando en susurros, organizando los documentos que han traído, preparando mentalmente las palabras que necesitan decir. El aire en la casa se siente cargado de expectativa y temor. Cuando finalmente sale de su habitación, Isabela ha cambiado de ropa. Ya no lleva el vestido floreado que usó en el desayuno, sino un vestido negro sencillo que reserva para ocasiones solemnes. Su cabello, usualmente recogido en un chongo casual, ahora está peinado hacia atrás con severidad. Sus ojos están rojos pero secos. Ha llorado todo lo que tenía que llorar. Quiero ver los documentos, dice sin preámbulos, su voz firme pero rasposa. Todos los documentos. Todo lo que encontraron. María Elena y Ana Lucía intercambian una mirada de alivio y aprensión. Han estado preparándose para este momento, pero ahora que ha llegado, ninguna sabe exactamente cómo proceder.
La arqueología del dolor. Ana Lucía extiende varios documentos sobre la mesa del comedor. Fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas, formularios oficiales con sellos descoloridos, recortes de periódicos en español e inglés. Isabela se acerca lentamente, como si se aproximara a una serpiente venenosa. La primera fotografía la detiene en seco. Es una imagen de grupo. Una decena de jóvenes maestras sonriendo frente a una escuela rural. En el centro, una muchacha de aproximadamente 20 años con el cabello oscuro trenzado y una sonrisa radiante. La muchacha se parece sorprendentemente a Ana Lucía. «Esa eres tú, ¿verdad?», pregunta Ana Lucía suavemente. En la Escuela Rural de San Marcos, Guatemala, 1963. Isabela no responde, pero sus dedos se mueven involuntariamente hacia la fotografía, deteniéndose a centímetros de tocarla. Es como si temiera que el simple contacto físico pudiera transportarla de vuelta a ese momento, a esa vida que dejó atrás. Su nombre era Elena Esperanza Vázquez Morales, continúa Ana Lucía leyendo de un documento oficial. Nacida el 15 de septiembre de 1945 en Quetzaltenango, Guatemala. Maestra de educación primaria, especializada en alfabetización de comunidades indígenas. Cada detalle revelado es como un clavo que se clava en el ataúd de la identidad que Isabela ha construido durante décadas. Elena Esperanza. Ese había sido su nombre, su verdadero nombre. El nombre que susurraba por las noches durante sus primeros años en México, cuando la nostalgia la despertaba en medio de pesadillas. Las cartas del pasado. José toma una serie de cartas atadas con un listón descolorido. Estas cartas están dirigidas a Elena Esperanza, pero la dirección es esta casa. Llegaron durante los años 70 y 80. Las habías estado recibiendo todo este tiempo. Isabela reconoce inmediatamente la letra. Son cartas de su hermana menor, Teresa, quien se había quedado en Guatemala cuando ella huyó. Cartas que había leído una y otra vez durante años, llorando en silencio en el baño para que Roberto no la viera, hasta que finalmente habían dejado de llegar. Teresa susurra. Mi hermana Teresa. Según el investigador, dice Ana Lucía, tu hermana Teresa te estuvo escribiendo durante 20 años. Las últimas cartas hablan de que te había estado buscando, de que quería reencontrarse contigo. ¿Las últimas cartas?, pregunta Isabela, su voz apenas audible. La última carta está fechada en 1987. Después de eso, no hay más correspondencia. Isabela siente como si le hubieran arrancado el corazón. Teresa había estado buscándola durante 20 años, y ella nunca había respondido. Había recibido cada carta como un regalo y una maldición, pero nunca se había atrevido a contestar por miedo a que la encontraran, por miedo a poner en peligro la nueva vida que había construido. El peso de la verdad completa. Diego, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acerca con un documento oficial que parece más reciente que los otros. Mamá, hay algo más, algo que el investigador encontró la semana pasada. Isabela lo mira con temor. ¿Qué más puede haber? ¿Qué otros fantasmas de su pasado han venido a atormentarla en el día de su cumpleaños número 80? Teresa murió el año pasado, dice Diego con gentileza. Pero antes de morir, registró tu nombre en una base de datos internacional de personas desaparecidas, específicamente, en una organización que ayuda a reunir familias separadas por conflictos armados. Isabela se deja caer en una silla. Teresa había muerto. Su hermana menor, la niña de ojos grandes que había dejado atrás con apenas 17 años, había muerto buscándola. Y ella nunca lo supo. Hay más, continúa Diego. Teresa tuvo hijos, tienes sobrinos en Guatemala, y ellos también te están buscando. La decisión inicial. ¿Por qué?, pregunta Isabela, su voz quebrada. ¿Por qué me buscan después de tanto tiempo? ¿Qué quieren de mí?
Quieren conocerte, responde Ana Lucía. Quieren saber qué pasó contigo. Quieren que regreses. No puedo regresar, explota Isabela. No entienden. No puedo regresar a ese lugar, a ese pasado. Mamá, dice María Elena con firmeza, nadie te está pidiendo que regreses físicamente a Guatemala, pero sí te estamos pidiendo que nos dejes ayudarte a procesar esto, que nos dejes ser parte de tu verdadera historia. Isabela mira a cada uno de sus hijos, ve en sus rostros amor, preocupación, determinación. También ve reflejada en ellos la misma testarudez que ella reconoce en sí misma. No van a rendirse, no van a permitir que entierre esto nuevamente. El primer paso hacia la aceptación. Si les cuento la verdad, dice Isabela lentamente, si les hablo sobre Elena Esperanza, sobre lo que pasó en Guatemala, me prometen que no tratarán de cambiar nada, que no tratarán de contactar a nadie sin mi permiso. Sus hijos se miran entre sí. Es Ana Lucía quien responde, te prometemos que respetaremos tus decisiones, pero también necesitamos que entiendas que somos adultos, que tenemos derecho a conocer nuestra historia familiar completa. Y hay algo más que necesitas saber, añade María Elena. Los sobrinos de Teresa, tus sobrinos, enviaron una carta la semana pasada. La interceptamos antes de que llegara a ti. ¿Qué dice la carta?, pregunta Isabela, aunque parte de ella no quiere saberlo. María Elena saca un sobre moderno con estampillas guatemaltecas. Dicen que Teresa les habló de ti durante toda su vida, que les contó historias sobre su hermana valiente que se fue a México para estudiar y nunca regresó. Dicen que quieren conocer a su tía Elena, que tienen historias familiares que contarte, fotografías que mostrarte. La revelación del legado perdido. Pero hay algo más importante, continúa María Elena. Teresa nunca se casó. Se dedicó toda su vida a buscar desaparecidos del conflicto armado. Trabajó con organizaciones de derechos humanos hasta el día de su muerte, y según sus hijos, siempre decía que aprendió su pasión por la justicia de su hermana mayor, Elena, quien había sido maestra de comunidades indígenas antes de desaparecer. Isabela siente como si el suelo se moviera bajo sus pies. Teresa había dedicado su vida a buscar personas perdidas, inspirada por el recuerdo de la hermana que había huido sin despedirse, sin explicar, sin prometer regresar jamás. Mamá, dice Ana Lucía tomando suavemente la mano de Isabela, tu historia no es solo tuya, es parte de la historia de muchas personas. Teresa preservó tu memoria durante 60 años, tus sobrinos han crecido conociendo historias sobre ti. Tu testimonio podría ayudar a otras familias a encontrar a sus seres queridos. La lucha interna. Isabela retira su mano y camina hacia la ventana. Observa su jardín, sus plantas cuidadosamente cultivadas, la vida ordenada y predecible que ha construido. Pero ahora todo se ve diferente, como si estuviera viendo a través de cristales empañados que finalmente se han limpiado. Durante 60 años, dice lentamente, he vivido con miedo, miedo de que me encontraran, miedo de que me obligaran a recordar, miedo de que mi pasado destruyera la vida que había construido para ustedes. Se vuelve hacia sus hijos, pero ahora veo que mi silencio también causó dolor. Que Teresa murió sin volver a verme, que ustedes crecieron sin conocer la mitad de su herencia familiar. El momento de la decisión. No voy a fingir que esto es fácil, continúa Isabela, no voy a fingir que no tengo miedo. Pero ustedes tienen razón. Merecen conocer la verdad, y yo merezco dejar de cargar con estos secretos sola. Se acerca a la mesa donde están extendidos todos los documentos. Con manos temblorosas, toca la fotografía de la joven maestra guatemalteca que había sido 60 años atrás. Mi nombre es Elena Esperanza Vázquez Morales, dice, y al pronunciar su nombre verdadero siente como si despertara de un sueño de décadas. Pero durante los últimos 60 años he sido Isabela Morales, y esa identidad también es real,
también es verdadera. El pacto familiar. Si van a ayudarme con esto, dice, mirando fijamente a cada uno de sus hijos, necesito que entiendan que no va a ser un proceso fácil. Hay cosas que pasaron en Guatemala que son muy difíciles de recordar. Hay personas que perdí que nunca volverán. Hay decisiones que tomé que todavía me persiguen. Entendemos, mamá, dice José. No tienes que contarnos todo de una vez. Podemos ir paso a paso a tu ritmo. Y hay otra cosa, añade Isabela. Si vamos a hacer esto, si vamos a abrir esta puerta que he mantenido cerrada durante 60 años, lo vamos a hacer correctamente. Quiero contactar a mis sobrinos. Quiero saber qué pasó con Teresa. Quiero honrar su memoria de la manera que se merece. Ana Lucía sonríe por primera vez en toda la mañana. ¿Eso significa que estás dispuesta a que te ayudemos? Isabela asiente lentamente. Sí. Pero vamos a hacer esto juntos, como familia. Y vamos a hacerlo con respeto por la memoria de Teresa, por la verdad de lo que pasó, y por la vida que hemos construido aquí. El primer compromiso concreto. Quiero que me muestren todo lo que encontraron, dice Isabela, sentándose nuevamente en la mesa. Cada documento, cada fotografía, cada carta. Quiero entender exactamente qué saben y qué necesitan saber. ¿Estás segura?, pregunta María Elena. Algunos de estos documentos contienen información que podría ser perturbadora. He vivido con secretos perturbadores durante 60 años, responde Isabela. Ya es hora de que enfrente la verdad completa. Sus hijos comienzan a organizar metódicamente los documentos. Por primera vez en décadas, Isabela siente que está tomando una decisión activa sobre su destino, en lugar de simplemente reaccionar al miedo. Es aterrador pero también liberador. Y mientras contempla la montaña de papeles que representan su vida enterrada, Isabela comprende que su cumpleaños número 80 marca no solo el final de una era de silencio, sino el comienzo de un viaje hacia una verdad que ha estado esperándola durante 60 años. Una semana después del cumpleaños de Isabela, la casa se ha convertido en el cuartel general de una investigación familiar. Ana Lucía ha tomado una licencia temporal de su trabajo en la Ciudad de México, y se ha mudado temporalmente con su madre. María Elena llega cada tarde después de su turno en el hospital, y José pasa por las mañanas antes de ir al taller mecánico. La mesa del comedor ahora está permanentemente cubierta de documentos organizados en pilas meticulosas. Ana Lucía, con su experiencia como maestra, ha creado un sistema de clasificación. Documentos oficiales a la izquierda, correspondencia personal al centro, fotografías a la derecha. Hay también una nueva adición, una laptop que Diego consiguió prestada de su trabajo, conectada a Internet para acceder a bases de datos digitales. Isabela observa esta transformación de su hogar con sentimientos encontrados. Por un lado, la presencia constante de sus hijos la reconforta. La casa se siente más viva de lo que ha estado en años. Por otro lado, cada nuevo documento descubierto, cada nueva revelación, la obliga a confrontar aspectos de su identidad que había logrado sepultar con éxito. El aprendizaje tecnológico. Mamá, necesitamos enseñarte a usar esto, dice Ana Lucía, señalando la computadora. Hay bases de datos en línea donde podemos buscar información sobre personas desaparecidas, sobre organizaciones que trabajaron en Guatemala durante los años 60. Isabela mira la pantalla con desconfianza. A sus 80 años la tecnología le resulta intimidante y extraña. No sé, hija. Mis manos ya no son tan ágiles como antes. No tienes que ser experta, asegura Ana Lucía pacientemente. Solo necesitas aprender lo básico. Cómo buscar nombres, cómo leer los resultados. Esto podría ayudarnos a encontrar información sobre personas que conociste en Guatemala. Durante las siguientes horas, Ana Lucía le enseña a Isabela los fundamentos básicos de navegación en Internet. Al principio, Isabela se siente torpe y frustrada.
Sus dedos se mueven lentamente sobre el teclado, comete errores constantemente, se confunde con la terminología técnica. Pero gradualmente, algo extraordinario comienza a suceder. Cuando Ana Lucía le muestra cómo buscar Elena Vázquez Guatemala 1960S, aparecen resultados que Isabela no esperaba. Artículos académicos sobre programas educativos rurales, listas de maestras que trabajaron en comunidades indígenas, referencias a proyectos de alfabetización que ella misma había ayudado a implementar. Redescubriendo a Elena Esperanza. Mira esto, mamá, dice Ana Lucía, señalando un artículo en una revista académica guatemalteca de 1964. Aquí mencionan un programa piloto de educación bilingüe en San Marcos. Y aquí está tu nombre, Elena Vázquez, coordinadora regional del proyecto de alfabetización en lenguas mayas. Isabela lee el párrafo lentamente, cada palabra despertando recuerdos que había mantenido dormidos durante décadas. Se había olvidado de lo apasionada que había sido por la educación, de lo orgullosa que se sentía cuando un adulto indígena aprendía a escribir su nombre por primera vez, de las largas caminatas que hacía entre pueblos montañosos para llevar libros y materiales educativos. Era importante mi trabajo, dice en voz baja, más para sí misma que para sus hijos. Realmente estaba haciendo una diferencia. Más de lo que imaginas, dice Ana Lucía mostrándole otro documento. Según este informe, el programa que coordinabas había alfabetizado a más de 300 adultos en comunidades rurales. Era considerado un modelo para replicar en otras regiones. Los recuerdos que regresan. Con cada nuevo descubrimiento, los recuerdos de Isabela se vuelven más vívidos y específicos. Comienza a recordar nombres de estudiantes, rostros de colegas, detalles de proyectos educativos que había considerado perdidos para siempre. Había un niño, dice de repente interrumpiendo la búsqueda en Internet. Se llamaba Miguel, tenía 8 años, pero era más inteligente que muchos adultos. Su familia hablaba cachiquel, y él aprendió a leer en español en solo 3 meses. Sus hijos la escuchan con atención renovada. Esta es la primera vez que Isabela comparte voluntariamente recuerdos específicos de su vida en Guatemala. Miguel quería ser maestro, continúa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Siempre me preguntaba cuándo podría ir a la escuela normal para estudiar pedagogía. Le prometí que lo ayudaría a conseguir una beca. ¿Qué pasó con él?, pregunta José. El rostro de Isabela se ensombrece. No lo sé. Cuando tuve que huir, no pude despedirme de nadie. No pude cumplir mis promesas. Las lecciones dolorosas. A medida que profundizan en la investigación, Isabela aprende técnicas de búsqueda en Internet, que le permiten encontrar información por sí misma. Descubre sitios web de organizaciones guatemaltecas de derechos humanos, bases de datos de víctimas del conflicto armado, archivos digitalizados de periódicos de la época. Cada búsqueda es una lección dolorosa. Encuentra noticias sobre masacres en comunidades donde había trabajado, listas de maestros asesinados o desaparecidos, informes sobre la destrucción sistemática de programas educativos rurales. Dios mío, susurra al leer un artículo de 1965 sobre el asesinato de 3 maestras rurales en la región donde ella había trabajado. Esto pasó solo 6 meses después de que me fuera. Por eso tuviste que huir, dice Ana Lucía suavemente. No era paranoia, el peligro era real. Pero Isabela también encuentra noticias esperanzadoras. Artículos sobre la reconstrucción de programas educativos en los años 90. Testimonios de sobrevivientes que habían aprendido a leer gracias a maestras como ella. Comunidades que habían preservado métodos de enseñanza bilingüe desarrollados durante su época. La conexión inesperada. Durante una de sus búsquedas independientes, Isabela encuentra algo que la deja sin aliento. En el sitio web de una organización guatemalteca de educación indígena, hay una sección dedicada a
pioneras de la educación rural. Y ahí, en una lista de maestras que marcaron la diferencia durante los años 60, está su nombre, Elena Esperanza Vázquez. La entrada dice, Elena Esperanza Vázquez, 1945 desconocido, maestra rural que desarrolló métodos innovadores de alfabetización bilingüe en San Marcos. Su desaparición durante el conflicto armado representó con acento agudo una pérdida significativa para la educación comunitaria indígena. Su trabajo inspiró los programas de educación intercultural que se implementaron en Guatemala durante los años de paz. Miren esto, dice Isabela llamando a sus hijos con voz temblorosa. Dicen que mi trabajo inspiró programas que se usaron después de la guerra. La primera victoria pequeña. Ana Lucía lee la entrada completa y descubre algo sorprendente. Hay una dirección de correo electrónico para contactar a la organización si alguien tiene información adicional sobre Elena Esperanza Vázquez. Mamá, podríamos escribirles, sugiere Ana Lucía. Podríamos contarles que estás viva, que estás en México. Isabela siente una mezcla de terror y emoción. ¿Y si no quieren saber de mí? ¿Y si piensan que soy una cobarde por haber huido? Mamá, dice María Elena firmemente, tú no huiste por cobardía, huiste para salvar tu vida. Y al hacerlo, nos salvaste a nosotros también, porque si te hubieran matado, ninguno de nosotros habría nacido. Esta perspectiva golpea a Isabela con fuerza inesperada. Durante 60 años se ha sentido culpable por abandonar Guatemala, por dejar atrás su trabajo, por no despedirse de las personas que dependían de ella. Nunca había considerado que su huida también había sido un acto de preservación, no solo de su propia vida, sino del futuro de una familia que aún no existía. El descubrimiento del método. Con la ayuda de Ana Lucía, Isabela aprende a usar el correo electrónico. Su primer mensaje es torpe y formal, pero contiene la esencia de su historia. Elena Esperanza Vázquez está viva. Vive en México desde 1965, y está buscando información sobre colegas y estudiantes de su época. Ahora solo tenemos que esperar, dice Ana Lucía después de enviar el mensaje. ¿Cuánto tiempo crees que tarden en responder?, pregunta Isabela. No lo sé, podría ser días, semanas o tal vez nunca respondan. Pero Isabela ha tomado una decisión. Entonces, mientras esperamos, vamos a seguir buscando. Quiero aprender a usar todas estas herramientas. Quiero encontrar a todas las personas que pueda encontrar. La transformación gradual. Durante los siguientes días, Isabela se convierte en una estudiante sorprendentemente dedicada. Aprende a navegar entre diferentes sitios web, a guardar documentos importantes, a tomar capturas de pantalla de información relevante. Sus hijos se turnan para enseñarle nuevas habilidades tecnológicas, pero cada vez necesita menos ayuda. Más importante aún, comienza a hablar más abiertamente sobre Guatemala. No solo sobre los aspectos traumáticos, sino sobre los momentos de alegría. Las celebraciones comunitarias donde bailaba al son de marimbas, los mercados coloridos donde compraba telas tejidas a mano, las conversaciones profundas con ancianos indígenas que le enseñaron sobre tradiciones ancestrales. Guatemala era hermoso, dice una tarde mientras observa fotografías en línea de paisajes guatemaltecos contemporáneos. No todo era violencia y miedo. También había belleza, comunidad, propósito. La primera respuesta. El viernes de esa semana, Ana Lucía revisa el correo electrónico y encuentra una respuesta de la organización guatemalteca. «Mamá», respondieron. Isabela se acerca rápidamente a la computadora, su corazón latiendo aceleradamente. El mensaje es de una mujer llamada Carmen Morales, sin relación familiar, directora del programa de educación intercultural. El mensaje dice: estimada Elena Esperanza, su mensaje nos ha llenado de alegría y esperanza.
Durante años hemos buscado información sobre usted y otros pioneros de la educación rural de los años 60. Su trabajo es legendario en nuestras comunidades. Hay personas que la recuerdan, que aprendieron con usted, que enseñaron usando sus métodos. Por favor, permítanos conectarla con ellos. También tenemos documentos y fotografías que podrían interesarle. Isabela lee el mensaje 3 veces antes de poder asimilar completamente su significado. No solo la recuerdan, sino que su trabajo ha tenido un impacto duradero. Hay personas vivas que aprendieron con ella, que continuaron usando métodos que ella desarrolló. Quiero responder inmediatamente, dice, sus dedos ya moviéndose hacia el teclado. Por primera vez en 60 años, Elena Esperanza Vázquez está lista para reclamar su identidad completa y descubrir el legado que nunca supo que había dejado atrás. 2 semanas después de establecer contacto con la organización guatemalteca, Isabela ha desarrollado una rutina completamente nueva. Cada mañana, después del café, se sienta frente a la computadora para revisar correos electrónicos y continuar sus búsquedas. Ha aprendido a usar Facebook para buscar nombres de antiguos colegas, a navegar sitios web de noticias guatemaltecas, e incluso a participar en foros en línea sobre educación rural. La transformación ha sido notable. Sus hijos comentan entre ellos que Isabela parece 10 años más joven, más enérgica, más presente. Hay una luz en sus ojos que no habían visto en décadas, una sensación de propósito que había estado ausente desde la muerte de Roberto. Pero el miércoles por la mañana, mientras Isabela revisa tranquilamente su correo electrónico, suena el teléfono de la casa. Es una llamada internacional, algo que inmediatamente la pone nerviosa. Bueno, contesta con cautela. ¿Elena Esperanza Vázquez?, pregunta una voz masculina con acento guatemalteco. El uso de su nombre completo la paraliza. Solo sus hijos y la organización educativa conocen su identidad verdadera. ¿Quién habla? Mi nombre es Comandante Raúl Mendoza, del Ejército Nacional de Guatemala. Tengo entendido que usted ha estado haciendo investigaciones sobre su pasado en nuestro país. El fantasma del terror regresa. Isabela siente como si el piso se abriera bajo sus pies. Comandante, Ejército, las palabras que más había temido escuchar durante 60 años finalmente han llegado a su puerta. No sé de qué habla, tartamudea aunque su voz la traiciona completamente. Señora Vázquez, tenemos registros que indican que usted abandonó Guatemala en 1964, sin completar ciertos procedimientos legales. Hay asuntos pendientes que requieren su atención. ¿Qué clase de asuntos?, pregunta Isabela, aunque cada fibra de su ser le grita que cuelgue el teléfono inmediatamente. Es preferible discutir estos temas en persona. Entendemos que usted reside en Guadalajara, México. Podemos enviar representantes para encontrarnos con usted la próxima semana. La línea se corta abruptamente, dejando a Isabela sosteniendo el teléfono en silencio, su corazón latiendo tan fuerte que puede escucharlo en sus oídos. La paranoia regresa con fuerza. Ana Lucía encuentra a su madre 1 hora después, sentada inmóvil en la mecedora, mirando hacia la nada con ojos vidriosos. Mamá, ¿qué pasa? ¿Te ves pálida? Llamaron, susurra Isabela, del ejército guatemalteco. Saben dónde vivo, vienen por mí. ¿Qué? Ana Lucía deja caer los papeles que llevaba en las manos. ¿Estás segura? No podría haber sido una broma, o una estafa. No era una broma, dice Isabela, su voz ahora más firme pero cargada de terror. Sabía mi nombre completo, sabía sobre las investigaciones, sabía que vivo en Guadalajara. Ana Lucía inmediatamente llama a María Elena y José. En 20 minutos, toda la familia está reunida nuevamente en la casa, pero esta vez el ambiente es de crisis, no de celebración. Tenemos que entender qué está pasando, dice María Elena tomando control de la situación. Ana Lucía.
El investigador que contrataste podría haber filtrado información. No lo creo, responde Ana Lucía, pero voy a llamarlo inmediatamente. Mientras Ana Lucía hace la llamada desde la cocina, Isabela les cuenta a sus otros hijos los detalles exactos de la conversación telefónica. Con cada detalle que recuerda, se siente más convencida de que la llamada era legítima y amenazante. Mamá, dice José, ¿hay algo específico que hiciste en Guatemala que podría haber molestado al gobierno? Algo que no nos has contado. Isabela vacila. Ha estado compartiendo recuerdos positivos, pero hay aspectos de su pasado guatemalteco que aún no ha revelado completamente. No era solo una maestra, dice finalmente. También ayudaba a familias indígenas que estaban siendo perseguidas. Les enseñaba a leer y escribir, pero también les ayudaba con documentos legales, con cartas a organizaciones internacionales, con solicitudes de protección. La complejidad del pasado político. ¿Qué clase de documentos?, pregunta Diego. Denuncias, admite Isabela. Cuando soldados abusaban de comunidades indígenas, cuando les robaban tierras, cuando hacían cosas peores. Yo sabía escribir bien en español, conocía el sistema legal básico. Las familias me pedían ayuda para documentar los abusos. Sus hijos intercambian miradas de comprensión y alarma. Ahora entienden por qué su madre había tenido que huir. Y por qué el gobierno guatemalteco podría tener interés en contactarla décadas después. Mamá, dice María Elena lentamente, eso significa que tienes información que podría ser evidencia en casos de crímenes de guerra. Por eso me fui. Explota Isabela. Por eso nunca quise hablar de esto. Sabía que si alguien se enteraba vendrían por mí. El regreso del investigador. Ana Lucía regresa de la cocina con noticias perturbadoras. Hablé con el investigador. Dice que es imposible que haya filtrado información intencionalmente, pero admite que algunas de las búsquedas que hizo fueron en bases de datos que están monitoreadas por gobiernos. ¿Qué significa eso?, pregunta José. Significa que cuando buscó el nombre de mamá en registros guatemaltecos, es posible que alguien haya sido notificado automáticamente de la búsqueda. Isabela se lleva las manos a la cabeza. Esto es exactamente lo que temía. Por esto mantuve todo en secreto durante 60 años. Por esto nunca quise que nadie supiera. La fractura familiar. Mamá, no puedes culparnos por esto, dice Ana Lucía, su voz subiendo de tono. Teníamos derecho a conocer nuestra historia familiar. Su derecho a conocer podría costarme la vida, grita Isabela. Podrían venir por mí. Podrían venir por ustedes. Estás exagerando, dice María Elena. Guatemala ha cambiado. Hay democracia. No pueden simplemente. Tú no sabes nada, interrumpe Isabela. No estuviste ahí. No viste lo que yo vi. No sabes de lo que es capaz esa gente. La tensión en la habitación es palpable. Por primera vez, desde que comenzó este proceso, la familia se está fracturando por líneas generacionales. Los hijos creen en la protección de las leyes modernas y los derechos humanos internacionales. Isabela conoce el poder persistente del miedo y la venganza institucional. Voy a destruir todo, anuncia Isabela de repente. Todos los documentos, todas las fotografías, toda la evidencia. Voy a negar que alguna vez existí como Elena Esperanza. No puedes hacer eso, protesta Ana Lucía. Ya es demasiado tarde, ya hay gente que sabe, ya establecimos contactos. Entonces me iré, dice Isabela con determinación desesperada. Me mudaré, cambiaré de nombre otra vez, desapareceré nuevamente. Mamá, tienes 80 años, dice José suavemente. ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo vas a empezar de nuevo a tu edad? La confrontación con la realidad. Además, añade Diego, huir ahora solo confirmaría que tienes algo que ocultar. Si realmente hay personas en Guatemala que quieren hacerte daño, escapar les daría más razones para perseguirte.
Isabela se da cuenta de que está atrapada. Durante 60 años, el silencio y la invisibilidad habían sido su protección. Pero ahora que su existencia ha sido revelada, el silencio ya no es una opción viable. Entonces, ¿qué sugieren que haga?, pregunta con amargura. Que me siente aquí y espere a que vengan por mí. Sugerimos que busquemos ayuda profesional, dice María Elena. Abogados especializados en derechos humanos, organizaciones que protegen a refugiados, personas que entiendan la situación legal. El despertar a una nueva realidad. Esa noche, Isabela no puede dormir. Camina por su casa, observando cada objeto familiar como si fuera la última vez que los viera. La sensación de seguridad que había construido meticulosamente durante décadas, se ha evaporado en una sola llamada telefónica. Pero en algún momento durante las horas oscuras antes del amanecer, algo cambia en su perspectiva. Se da cuenta de que el miedo que está sintiendo no es diferente al miedo que sintió 60 años atrás cuando huyó de Guatemala. Y sin embargo sobrevivió a ese miedo. Construyó una vida nueva. Crió una familia. Se convirtió en una persona diferente sin perder completamente a la persona que había sido. Si pude hacerlo una vez, se dice a sí misma, puedo hacerlo de nuevo. La resolución nocturna. Al amanecer Isabela ha tomado una decisión. No va a huir. No va a destruir los documentos. No va a permitir que el miedo dicte sus acciones como lo hizo 60 años atrás. Pero tampoco va a enfrentar esto sola. Por primera vez en su vida adulta, va a aceptar completamente la ayuda de su familia. Va a confiar en que 5 personas que ama puedan ayudarla a navegar un territorio que es demasiado peligroso para explorar sola. Cuando sus hijos llegan esa mañana, encuentran a Isabela vestida con su mejor ropa, sentada en la mesa del comedor con todos los documentos organizados frente a ella. Estoy lista, dice simplemente, estoy lista para enfrentar lo que venga. Pero lo vamos a hacer de la manera correcta. Vamos a buscar ayuda, vamos a protegernos. Y vamos a descubrir la verdad completa, sin importar cuán dolorosa sea. El gran revés se ha convertido en el catalizador para un compromiso aún más profundo con la verdad. Isabela ya no está huyendo del pasado. Está corriendo hacia él, armada con el amor de su familia y 60 años de experiencia en sobrevivir lo imposible. 3 días después de la llamada amenazante, María Elena trae a la casa al licenciado Fernando Castillo, un abogado especializado en derechos humanos y casos de refugiados políticos. Es un hombre de unos 50 años, tranquilo pero decidido, que ha trabajado durante décadas con casos similares al de Isabela. Señora Morales, o debería decir señora Vázquez, comienza el licenciado después de revisar todos los documentos. Su caso es más complejo e importante de lo que inicialmente pensamos. Isabela se tensa inmediatamente. ¿En qué sentido? Primero, la buena noticia. La llamada que recibió del supuesto ejército guatemalteco muy probablemente era una estafa. El protocolo oficial para contactar a ciudadanos guatemaltecos en el extranjero es completamente diferente. Además, los asuntos de los que hablaron habrían prescrito hace décadas. El alivio que siente Isabela es tan intenso que casi se desmaya. ¿Está seguro? Completamente seguro. Pero hay algo más importante que discutir. La revelación del verdadero valor. El licenciado Castillo saca una carpeta diferente, llena de documentos impresos desde Internet. Señora Vázquez, su trabajo en Guatemala durante los años 60 no fue simplemente educación básica. Según los registros que hemos encontrado, usted documentó sistemáticamente violaciones a los derechos humanos en comunidades indígenas. Sí, admite Isabela. Ya les conté a mis hijos sobre eso. Lo que no entendemos todavía es la magnitud de lo que hizo. Hemos encontrado referencias a sus informes en archivos de organizaciones internacionales.
la ONU, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su trabajo fue utilizado como evidencia en casos internacionales durante los años 70 y 80. Isabela lo mira con confusión total. Eso es imposible. Yo solo escribía cartas simples, reportes básicos. ¿Recuerda haber enviado copias de sus documentos a alguna organización internacional? Bueno, sí. Había un sacerdote belga, Padre Maurice, que trabajaba con una organización europea. Él me pidió que le enviara copias de todo lo que documentaba, para ayudar a las familias afectadas. El impacto internacional desconocido. El licenciado Castillo sonríe por primera vez. Padre Maurice Dubois. Encontramos su nombre en los archivos. Ese sacerdote era corresponsal oficial de 3 organizaciones internacionales de derechos humanos. Los documentos que usted le enviaba fueron traducidos a varios idiomas y utilizados en presentaciones ante cortes internacionales. Ana Lucía toma la mano de su madre. Mamá, ¿entiendes lo que esto significa? Tu trabajo ayudó a documentar crímenes de guerra, contribuiste a la justicia internacional. Pero hay más, continúa el licenciado. Hemos contactado al padre Maurice. Ahora tiene 92 años, y vive en un retiro en Bélgica, pero conserva todos los archivos de su trabajo en Guatemala. Y cuando le contamos sobre usted, nos pidió que le transmitiéramos un mensaje. El mensaje del pasado. El licenciado Castillo saca una carta impresa desde Bélgica, fechada apenas 2 días atrás. Querida Elena Esperanza, lee en voz alta. Durante 60 años he rezado por saber qué había pasado contigo. Tu desaparición fue uno de los grandes dolores de mi vida misionera. Quiero que sepas que tu valentía salvó vidas. Los documentos que me enviaste fueron fundamentales para proteger a decenas de familias indígenas que pudieron refugiarse en otros países gracias a la evidencia que proporcionaste. Isabela escucha con los ojos cerrados, cada palabra penetrando capas de culpa y arrepentimiento que ha cargado durante décadas. Tu trabajo, continúa la carta, fue citado en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, en 1999. Eres reconocida oficialmente como una defensora de derechos humanos, que contribuyó a la documentación de la verdad histórica. No entiendo, dice Isabela, abriendo los ojos. ¿Qué informe? ¿Qué comisión? El licenciado le explica sobre la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecida después de los Acuerdos de Paz de Guatemala en 1996. Su propósito era documentar las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Su trabajo, señora Vázquez, fue una de las fuentes de información citadas en el informe final. Ana Lucía busca rápidamente en Internet y encuentra el informe oficial. Mamá, mira, aquí está tu nombre en los agradecimientos. Elena Esperanza Vázquez, documentalista comunitaria, cuyo trabajo preservó testimonios fundamentales de comunidades indígenas de San Marcos. Isabela lee el párrafo una y otra vez, incapaz de asimilar completamente que su nombre está en un documento histórico oficial, reconocida como alguien que contribuyó a la verdad y la justicia. La invitación inesperada. Pero eso no es todo, dice el licenciado Castillo. Hemos recibido una invitación oficial del Gobierno de Guatemala, específicamente del Ministerio de Educación y de la Comisión Nacional de Resarcimiento. ¿Una invitación para qué?, pregunta Isabela con suspicacia. Para participar en una ceremonia de reconocimiento a defensoras de derechos humanos y pioneras de la educación intercultural. Será en noviembre, durante la conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El silencio en la habitación es absoluto. La transformación es completa. En lugar de ser perseguida por el gobierno guatemalteco, Isabela está siendo invitada a ser honrada por él. La lucha interna final.
No puedo, dice Isabela inmediatamente. No puedo regresar a Guatemala, es demasiado. Nadie dice que tengas que ir, asegura María Elena. Pero tal vez puedas aceptar el reconocimiento desde aquí. Tal vez puedas enviar un mensaje o participar por videoconferencia. O tal vez, dice Ana Lucía suavemente, puedas considerar que este es el momento de cerrar el círculo. De regresar no como una fugitiva sino como una heroína. No soy una heroína, protesta Isabela. Solo era una maestra asustada que hizo lo que pudo. Exactamente, dice el licenciado Castillo. Y eso es lo que hace héroes a las personas ordinarias. Hacer lo correcto cuando es difícil, cuando es peligroso, cuando requiere sacrificio personal. El descubrimiento de la red de impacto. Durante los siguientes días, el licenciado Castillo y Ana Lucía continúan investigando el alcance real del trabajo de Isabela. Descubren que varios de sus antiguos estudiantes se convirtieron en líderes comunitarios, que algunos de los métodos educativos que desarrolló siguen siendo utilizados en escuelas rurales guatemaltecas, que familias enteras pudieron obtener asilo en otros países gracias a la documentación que ella proporcionó. Hay una escuela en San Marcos que lleva tu nombre, le dice Ana Lucía a su madre una tarde. Escuela Rural Elena Esperanza. Fue establecida en 2010 como parte de los programas de reparación a comunidades afectadas por el conflicto. Isabela no puede hablar. Una escuela con su nombre. Niños guatemaltecos, aprendiendo en un edificio que honra su memoria, sin saber que ella está viva, sin conocer que está a solo un país de distancia. Esa noche, Isabela sueña por primera vez en décadas con Guatemala. Pero no son pesadillas de violencia y terror. Sueña con aulas llenas de niños indígenas aprendiendo a leer, con adultos firmando sus nombres por primera vez, con familias reuniéndose después de años de separación. Despierta con una claridad que no había experimentado desde que era una joven maestra en las montañas guatemaltecas. Se da cuenta de que durante 60 años ha estado viviendo solo la mitad de su vida, la mitad segura, la mitad que construyó después del trauma. Pero la otra mitad, la mitad que incluye propósito, impacto y legado, ha estado esperándola todo este tiempo. La decisión final. Por la mañana, llama a todos sus hijos a una reunión familiar. He tomado una decisión, anuncia. Voy a aceptar la invitación a Guatemala. Sus hijos la miran con sorpresa y preocupación. Pero no voy a ir sola, continúa. Quiero que Ana Lucía venga conmigo. Quiero que conozcas el país donde nací, que veas las comunidades donde trabajé, que entiendas completamente de dónde viene tu madre. ¿Mamá está segura?, pregunta Ana Lucía. Es un paso muy grande. Estoy segura, responde Isabela con una firmeza que sorprende incluso a ella misma. Durante 60 años he vivido con miedo de mi pasado. Pero ahora entiendo que mi pasado no es algo de lo que deba avergonzarme. Es algo de lo que debo estar orgullosa. Además, añade con una sonrisa que ilumina completamente su rostro. Tengo 80 años. Si no enfrento mis miedos ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? El momento decisivo ha llegado, y Elena Esperanza Vázquez Morales finalmente está lista para reclamar completamente su identidad y su legado. 3 meses después de su cumpleaños número 80, Isabela se encuentra en el aeropuerto de Guadalajara, sosteniendo un pasaporte mexicano que por primera vez en 60 años lleva su nombre completo, Elena Esperanza Vázquez Morales. Ana Lucía está a su lado, cargando una maleta llena de documentos históricos y fotografías, que planean donar al Archivo Nacional Guatemalteco. El vuelo a Ciudad de Guatemala dura apenas 3 horas, pero para Isabela se siente como un viaje a través del tiempo. Mientras observa por la ventanilla las montañas y volcanes que van apareciendo, recuerda la última vez que vio este paisaje. Desde la ventana de un autobús destartalado en 1964,
huyendo en la madrugada con solo una pequeña maleta y el terror grabado en cada latido de su corazón. ¿Te arrepientes de venir?, pregunta Ana Lucía, notando la tensión en el rostro de su madre. No, responde Isabela sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su respuesta. Por primera vez en 60 años, siento que estoy haciendo exactamente lo que debo hacer. La recepción en Guatemala. En el aeropuerto La Aurora los espera una comitiva oficial que Isabela nunca habría imaginado. Carmen Morales, la directora de Educación Intercultural con quien había estado intercambiando correos electrónicos, está ahí con un ramo de flores. Junto a ella 3 hombres indígenas de mediana edad vestidos con trajes tradicionales, y una mujer mayor que se presenta como Esperanza Toj, directora de la escuela rural Elena Esperanza. Maestra Elena, dice Esperanza Toj en un español mezclado con palabras en cachiquel. Hemos esperado 60 años para conocerla. El abrazo que recibe Isabela es diferente a cualquier abrazo que haya experimentado en su vida. Es un abrazo que atraviesa décadas, que conecta pasado y presente, que le dice sin palabras que está en casa después de un exilio de 60 años. El encuentro con los sobrevivientes. El primer día oficial de la visita, llevan a Isabela a la escuela rural Elena Esperanza en San Marcos. El edificio es moderno, colorido, rodeado de jardines cuidadosamente mantenidos. Pero lo que más impacta a Isabela es el mural pintado en la pared principal, una representación artística de maestras, enseñando a leer a familias completas bajo la sombra de un gran árbol de ceiba. Ese mural, explica Carmen Morales, representa el método de enseñanza comunitaria que usted desarrolló, todavía lo usamos. Dentro de la escuela, Isabela se encuentra con algo completamente inesperado, una sala dedicada exclusivamente a preservar su legado educativo. Hay fotografías ampliadas de documentos que ella escribió, copias de las cartas que envió al padre Maurice, testimonios de personas que aprendieron a leer usando sus métodos. Pero lo más impactante está esperándola en el aula principal. 15 personas de entre 60 y 70 años, todos antiguos estudiantes suyos, esperando pacientemente para reencontrarse con su maestra. Los testimonios de impacto. Miguel Tojín es el primero en hablar. Es un hombre de cabello gris, vestido con un traje tradicional cachiquel, que se acerca a Isabela con lágrimas en los ojos. Maestra Elena, soy Miguel. ¿Se acuerda de mí? Usted me enseñó a leer cuando tenía 8 años. Isabela lo reconoce inmediatamente, aunque han pasado 60 años. Miguel. Por supuesto que me acuerdo, quería ser maestro. Y lo fui, dice Miguel con orgullo, gracias a usted. Me convertí en maestro, enseñé durante 40 años, y ahora dirijo un programa de educación bilingüe que atiende a 20 comunidades. Cuando usted desapareció, continúa Miguel, pensamos que la habían matado, lloramos por usted como si fuera familia, pero su enseñanza nunca murió. Yo enseñé a mis propios estudiantes usando los métodos que usted me mostró. Una tras otra, las personas en el aula comparten historias similares. Margarita Colloy, quien aprendió a escribir siendo una mujer adulta con 5 hijos, se convirtió en partera certificada, y salvó cientos de vidas durante las décadas siguientes. Pedro Sim, quien era un adolescente cuando Isabela le enseñó matemáticas básicas, se convirtió en contador, y ayudó a docenas de familias indígenas a recuperar tierras que les habían sido confiscadas. La ceremonia de reconocimiento. 3 días después, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala, Isabela participa en la ceremonia oficial de reconocimiento. Está vestida con un huipil tradicional que le regalaron las mujeres de San Marcos, una prenda más colorida y hermosa que cualquier cosa que haya usado en décadas. Cuando la ministra de Educación lee su biografía oficial, ante una audiencia de 300 personas, Isabela escucha la historia de su propia vida como si fuera la primera vez. Los logros enumerados,
El impacto cuantificado, el legado preservado, todo suena como la vida de una persona extraordinaria, no como la historia de una mujer que ha pasado 60 años considerándose una cobarde. Elena Esperanza Vázquez Morales, dice la ministra, representa el valor de los educadores que arriesgaron sus vidas para preservar la dignidad y los derechos de las comunidades más vulnerables de nuestro país. La conexión con la familia perdida. Después de la ceremonia, Isabela finalmente conoce a sus sobrinos, Carlos y María Teresa Vázquez, hijos de su hermana Teresa. Carlos es médico y trabaja en clínicas rurales. María Teresa es abogada especializada en derechos indígenas. Ambos han dedicado sus vidas profesionales a continuar el trabajo que comenzaron su tía Elena y su madre Teresa. Mamá siempre nos decía que teníamos sangre de luchadora, dice María Teresa. Nos contaba historias sobre su hermana valiente que se había ido a México para estudiar más, pero que algún día regresaría para terminar lo que había comenzado. Teresa nunca perdió la fe en que estabas viva, añade Carlos. Incluso cuando pasaron años sin noticias, seguía diciendo, Elena es fuerte, Elena sobrevivió. Algún día la volveremos a ver. Isabela llora sin pena mientras abraza a los hijos de su hermana. Son adultos exitosos, comprometidos con la justicia social, que llevan en sus venas la misma pasión por ayudar a otros que había motivado tanto a Elena como a Teresa décadas atrás. La decisión de quedarse. Durante su última noche en Guatemala, Isabela toma una decisión que sorprende a todos, incluyéndose a sí misma. Anuncia que quiere quedarse un mes más. Quiero visitar todas las comunidades donde trabajé, le dice a Ana Lucía. Quiero conocer a los hijos y nietos de mis antiguos estudiantes. Quiero entender completamente qué pasó con el trabajo que dejé inconcluso. ¿Estás segura, mamá? ¿No es demasiado para ti? Durante 60 años he vivido con la sensación de que dejé todo a medias, responde Isabela. Ahora que sé que mi trabajo continuó, que tuvo impacto, que ayudó a personas, necesito verlo con mis propios ojos. El redescubrimiento del propósito. Las siguientes 4 semanas son las más intensas y significativas de la vida de Isabela desde su juventud. Viaja por las montañas de Guatemala acompañada de Ana Lucía, Carlos y María Teresa, visitando comunidades donde su trabajo de los años 60 todavía es recordado y celebrado. En cada pueblo, encuentra evidencia tangible de su legado. Escuelas que usan métodos que ella desarrolló, adultos mayores que aprendieron a leer con ella y luego enseñaron a sus propios hijos, familias que se salvaron de la persecución gracias a documentos que ella había ayudado a preparar. Pero también descubre algo inesperado, que necesitan su ayuda ahora, en el presente. Muchas comunidades rurales todavía luchan con problemas de alfabetización, especialmente entre las mujeres mayores que nunca tuvieron oportunidad de estudiar. La nueva misión. Podría quedarme, le dice Isabela a Ana Lucía una tarde, mientras observan a un grupo de abuelas indígenas practicando escritura en la escuela rural Elena Esperanza. Podría enseñar de nuevo, todavía tengo energía, todavía tengo conocimiento. Mamá, tienes 80 años, responde Ana Lucía. ¿No crees que es tiempo de descansar, de disfrutar de ser abuela? He sido abuela durante 20 años, dice Isabela, y he sido una buena abuela. Pero tal vez también puedo ser maestra otra vez, aunque sea por un tiempo. La síntesis final. Al final de su mes en Guatemala, Isabela ha llegado a una comprensión profunda de su propia historia. No es ni Elena Esperanza ni Isabela Morales exclusivamente. Es ambas personas simultáneamente. La mujer que huyó por supervivencia y la mujer que construyó una familia en México, son aspectos complementarios de una identidad compleja y rica. Voy a regresar a Guadalajara, les dice a sus sobrinos guatemaltecos, pero no para esconderme o para olvidar. Voy a regresar para organizar mi vida de manera que pueda estar presente en ambos lugares, con ambas familias.
¿Qué significa eso exactamente?, pregunta Carlos. Significa que voy a pasar 6 meses del año en México con mis hijos y nietos, y 6 meses del año aquí en Guatemala, trabajando con las comunidades que todavía me necesitan. El regreso transformado. Cuando Isabela regresa a Guadalajara, sus hijos la reciben en el aeropuerto y inmediatamente notan el cambio radical en su energía y presencia. Camina más erguida, habla con más claridad, tiene una vitalidad que no habían visto desde antes de la muerte de Roberto. ¿Cómo te sientes?, pregunta José. Me siento completa, responde Isabela. Por primera vez en 60 años, me siento completamente yo misma. La nueva vida integrada. De vuelta en su casa de adobe en la colonia San Miguel, Isabela reorganiza completamente su espacio vital. La caja de zapatos de secretos se convierte en un archivo abierto que ocupa una mesa entera. Las fotografías de Guatemala se cuelgan junto a las fotografías de sus hijos mexicanos. Los documentos históricos se enmarcan y se exhiben con orgullo. Pero los cambios más significativos son en su rutina diaria. Además de sus actividades habituales en Guadalajara, Isabela ahora mantiene correspondencia regular con sus sobrinos guatemaltecos. Participa en videoconferencias con organizaciones educativas, y está escribiendo un libro sobre métodos de educación intercultural, basado en su experiencia de 60 años en ambos países. El legado continuado. He decidido algo más, anuncia Isabela durante una cena familiar 6 meses después de su regreso. Quiero que Ana Lucía tome un año sabático y venga conmigo a Guatemala. Quiero enseñarle todo lo que sé sobre educación comunitaria. ¿En serio?, pregunta Ana Lucía emocionada. En serio, y quiero que los nietos mayores también vengan durante las vacaciones de verano. Quiero que conozcan su herencia guatemalteca, que entiendan que son parte de una historia más grande que las fronteras nacionales. La transformación completa. Un año después de su cumpleaños número 80, Isabela se prepara para su segundo viaje a Guatemala, pero esta vez como parte de un programa establecido de intercambio educativo entre México y Guatemala que ella misma ayudó a crear. Su casa en Guadalajara ahora es un centro de actividad internacional. Recibe visitantes de Guatemala, mantiene correspondencia con educadores de toda Centroamérica, y su historia ha sido documentada en un libro que está siendo traducido a varios idiomas. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, le pregunta a Ana Lucía una tarde mientras organizan materiales educativos para enviar a Guatemala. ¿Qué?, responde Isabela. Que tu vida realmente comenzó a los 80 años. Todo lo anterior fueron solo los preparativos. La sabiduría de la integración. Isabela sonríe mientras contempla la fotografía de la joven maestra guatemalteca que había sido 60 años atrás, ahora colgada junto a una fotografía reciente de ella enseñando a leer a un grupo de abuelas indígenas en San Marcos. No, dice pensativamente, mi vida no comenzó a los 80. Mi vida finalmente se completó a los 80. La Elena de 20 años y la Isabela de 79 finalmente aprendieron a coexistir. Se levanta y camina hacia la ventana, observando el mismo paisaje que ha contemplado durante décadas, pero viéndolo ahora con ojos completamente diferentes. Durante 60 años pensé que había perdido mi identidad cuando huí de Guatemala, continúa, pero ahora entiendo que nunca la perdí, simplemente la expandí. Me convertí en una persona más grande, más compleja, más capaz de amar y de servir. El impacto en la familia mexicana. Los hijos de Isabela también han sido transformados por este proceso. María Elena ha comenzado a tomar clases de historia guatemalteca. José está aprendiendo algunas palabras básicas en cachiquel. Diego ha decidido establecer un pequeño negocio de importación de artesanías guatemaltecas. Ana Lucía ha solicitado una transferencia permanente para trabajar en un programa de educación intercultural en escuelas con población migrante.
Nos diste más que vida, le dice María Elena a su madre durante una cena familiar. Nos diste una herencia de valor, de propósito, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. En su cumpleaños número 81, exactamente un año después de la revelación inicial de su identidad, Isabela recibe una última sorpresa de sus sobrinos guatemaltecos. Un paquete grande llega por correo internacional, conteniendo algo que creía perdido para siempre: el diario personal de su hermana Teresa. Teresa había escrito fielmente durante 40 años, documentando no solo su trabajo con organizaciones de derechos humanos, sino también sus recuerdos de Elena, sus esperanzas de reencontrarla, y sus reflexiones sobre cómo el ejemplo de su hermana mayor había influenciado toda su vida. Elena siempre decía que la educación era un acto de amor revolucionario. Lee Isabela de una entrada del diario fechada en 1985. Me enseñó que enseñar a alguien a leer no es solo darle una habilidad, sino darle poder para cambiar su propio destino. Cada persona que aprendió a escribir gracias a Elena, se convirtió en una pequeña revolución de dignidad. La reconciliación total. Mientras lee el diario de Teresa, Isabela finalmente encuentra paz con las decisiones que tomó 60 años atrás. No había abandonado a su hermana, había creado un modelo que Teresa siguió durante toda su vida. No había traicionado su misión educativa, la había expandido a través de fronteras y décadas. Teresa entendía, le dice a Ana Lucía esa noche. Entendía que mi huida no era una traición, sino una semilla que se plantaba en tierra nueva para crecer de maneras que ni ella ni yo podíamos imaginar en ese momento. El nuevo comienzo a los 81. En lugar de cerrar con un final tradicional, la historia de Isabela se transforma en un nuevo comienzo. Ha establecido una fundación educativa binacional, que conecta escuelas rurales de Guatemala con programas de alfabetización para migrantes en México. Ana Lucía se ha convertido en codirectora del programa. Sus nietos mayores están aprendiendo español guatemalteco, y planean pasar sus veranos universitarios trabajando como voluntarios en las escuelas rurales. ¿Sabes qué he aprendido?, le dice Isabela a Ana Lucía mientras preparan maletas para su próximo viaje a Guatemala. Que el miedo puede protegerte por un tiempo, pero el valor es lo que realmente te mantiene viva. La transformación generacional. La historia concluye no con Isabela encontrando paz en el retiro, sino con ella iniciando la etapa más productiva y significativa de su vida. A los 81 años, es una educadora internacional reconocida, una líder comunitaria binacional, y una matriarca que ha unido dos familias separadas por décadas y fronteras. Sus hijos mexicanos ahora tienen primos guatemaltecos, sus nietos están creciendo bilingües no solo en español, sino también con palabras en cachiquel. La casa en Guadalajara se ha convertido en un punto de encuentro para educadores de toda Centroamérica. Mi regalo de cumpleaños número 80, reflexiona Isabela en el último párrafo de la historia. No fueron los papeles que revelaron mi pasado. Mi regalo fue descubrir que nunca es demasiado tarde para reclamar quién realmente eres, y que la persona que eres incluye todas las versiones de ti misma que has sido y que aún puedes llegar a ser. Y mientras observa una fotografía de 4 generaciones de su familia, hijos mexicanos, sobrinos guatemaltecos, nietos binacionales, todos unidos en el jardín de su casa de adobe, Isabela entiende que su historia no ha terminado. A los 81 años, apenas está comenzando el capítulo más importante de su vida. El capítulo donde Elena Esperanza e Isabela Morales, finalmente aprenden a vivir como una sola persona completa, poderosa, y profundamente conectada con su propósito en el mundo. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic, y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones,
para no perderte ninguna subida nuestra.